Buenas tardes. Esta es una presentación para el curso de diseño de bases de datos en la fase 1, reconocimiento general del curso, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian David Alcalde Sánchez, tengo 29 años y actualmente vivo en la ciudad de Pereira. Soy tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información del SENA y actualmente trabajo como analista de datos en una empresa de telecomunicaciones. Mis datos de contacto son los siguientes: correo institucional cdalcaldes@unadvirtual.edu.co. Mi número de contacto y de WhatsApp es 300 850 3036. Mi Skype es Cristian-016. Bueno, el primer punto es la evolución histórica de las bases de datos. Entonces, en sus inicios, en la década de los 60, surgieron varios avances. El uso de computadoras era más accesible al público. Se populariza el uso de los discos, los CDs. Se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Hubieron alianzas de IBM y American Airlines para desarrollar Cyber, un sistema operativo que manejaba transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. Posteriormente, en 1961, se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Bachmann, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como el modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. El IDS traduce a Integrated Data Store. Pasados 9 años, surge lo que se denomina como modelo relacional. Edgar Frank Cook publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional en su modelo. El esquema de la base de datos o la organización lógica se desconecta del almacenamiento de información física y eso se convirtió en el principio de norma para los sistemas de bases de datos. En 1976, Peter Church propone un modelo de bases de datos llamado entidad-relación, nueva llamada entidad-relación, o por sus siglas ER. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos, en lugar de estructura de tablas lógicas. En 1980, el lenguaje de consulta estructurado, o SQL por sus siglas en inglés, se convirtió en el lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En 1990, Microsoft Access y Excel, los programas Access y Excel, la compañía de Microsoft Office, marcan el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos. En 1993, la compañía CERN puso el software de la World Wide Web en el dominio público. A través de este software se facilita la consulta a bases de datos. En el 2008, MySQL existe la versatilidad de combinar el estándar SQL con la accesibilidad que proporciona el Internet y se desarrolla MySQL, uno de los motores de bases de datos más utilizados en el mundo hoy en día. En el 2010, las bases de datos XML (Extensible Markup Language) forman un subconjunto de bases de datos utilizando el lenguaje XML, que es abierto, legible para humanos y máquinas, ampliamente usado. En el 2018, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad. Posterior al 2020 ha habido un incremento exponencial en los datos que se registran por el uso de las redes sociales como Facebook, Instagram, hoy en día TikTok, y se han abierto un mundo de posibilidades a las bases de datos en la nube.
que son controladas hoy en día por unos grandes como Google, Amazon, Microsoft, IBM, y hoy en día se maneja el concepto de almacenamiento en la nube. Estos son algunos de los conceptos seleccionados previamente descritos, o los hitos en el desarrollo de las bases de datos. Las tendencias. Hoy se observa un vuelco fuerte de las bases de datos y las tecnologías de información a no solamente administrar la información puertas adentro de una compañía en el formato tradicional de bases de datos, que es el entidad-relación o el relacional, sino también extender esas capacidades para poder administrar, gestionar e integrar adecuadamente toda la información generada de manera exponencial en el mundo de la red. El Internet ha abierto una puerta muy grande para que los datos crezcan exponencialmente cada día. La combinación de esos datos corporativos con los que tenemos disponibles en la red es útil para entender cómo se comportan los usuarios, los mercados, sus propios clientes y hasta incorporar los resultados de ese análisis en el propio proceso de generación de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos servicios. Las bases de datos están evolucionando a un mundo abierto de nube, un proceso de transición importante y un cambio de paradigma gradual. Todo el mercado TI está evolucionando hacia el modelo de la nube, con todas las ventajas que eso implica desde el punto de vista del crecimiento, la escalabilidad, el rendimiento, la flexibilidad que otorgan a las compañías las nubes tanto privadas como públicas para dar servicios internos. Múltiples empresas pueden compartir esa infraestructura como el modelo híbrido o como un modelo híbrido. Un paradigma nuevo que no solamente impacta a la capacidad de ejecución de aplicaciones, sino también en lo que hoy tiene que ver con la información y su administración. Uno de los grandes, como vemos aquí en los logos, son por su lado Microsoft con OneDrive, Google Drive, Planford, Amazon, Dropbox, etcétera, muchos en el mercado. Aquí vemos un ejemplo en la utilización de bases de datos, que es un esquema tradicional en las compañías, donde se tiene un servidor de base de datos o se tiene un esquema de base de datos, se crea una instancia, en este caso es Oracle. Esa instancia se conecta a un servidor de procesos donde está como tal la aplicación web, por ejemplo, una aplicación web que manejen las empresas. Hay clientes que pueden ser ordenadores, laptops, incluso dispositivos móviles, se conectan a ese servidor de aplicaciones o el servidor de procesos. A su vez, ese servidor de procesos se conecta a una instancia de la base de datos, en este caso Oracle, y allí existe la comunicación o el paso de información desde la base de datos hacia el cliente, que los clientes son utilizados normalmente por los usuarios. Bueno, en conclusión, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de guardar información. Es por ello que los orígenes de tener bases de datos provienen de la antigüedad, en donde ya se tenía una existencia de grandes bibliotecas y toda clase de registros, entre ellos los que se llaman de las cosechas. En términos formales, una base de datos es un conjunto de datos un conjunto de datos ordenados que están relacionados entre sí y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos permiten el almacenamiento de grandes cantidades de datos de forma organizada. Sin embargo, el mundo se está digitalizando a gran velocidad, así que la búsqueda de diferentes técnicas para tratar datos heterogéneos es un desafío para las empresas que buscan sacar al máximo partido a los avances más eficientes de tecnología como la inteligencia artificial o el Internet de las cosas. Hoy en día los datos no solamente están estructurados, sino semiestructurados o no estructurados. Y las empresas ganan una ventaja competitiva si pueden sacar provecho de todos esos datos. Los estudios de nuevas alternativas para las bases de datos de la nube buscan que el almacenamiento y la computación sean compatibles con una amplia variedad de interfaces de código abierto. Por ejemplo, con los nuevos dos tipos de bases de datos se administran diferentes modelos de tablas con columnas más anchas o series de tiempo, almacenamiento de análisis de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Todo ello tendrá como resultado un rendimiento mayor de los dispositivos inteligentes
que requieran almacenamiento de datos de múltiples modelos. El análisis de metadatos da datos de serie de tiempo y registros de dispositivos. En el futuro se buscará combinar la tecnología blockchain con el fin de proporcionar modificaciones inmutables en los sistemas de bases de datos y tratar de aprovechar el nuevo hardware para cifrar datos y proporcionarlos sin necesidad de descifrarlos en la propia base de datos. Muchas gracias por la atención, que estén muy bien.